Cálculo de la derivada empleando teoremas, parte 1. Estos son los teoremas que se emplearán para el cálculo de derivadas. Explicaré los que describiremos en el presente video. Teorema 1. La derivada con respecto de x de una constante es igual a 0. Teorema 2. Derivada con respecto de x de la variable x es igual a 1. Teorema 3. Derivada con respecto de x de una constante por x es la constante. 4. Derivada con respecto de x elevado a la n será n por x elevado a la n menos 1. 5. Derivada con respecto de x de la suma o resta de dos funciones será igual a la suma o resta de las derivadas de cada una de las funciones. Abordemos los ejemplos introductorios. El primer ejemplo es f de x igual a 4. Derivaremos la función f de x. Para ello utilizaremos en color rojo como un auxiliar didáctico. El teorema 1 dice que la derivada con respecto de x de una constante es igual a 0. Si 4 hace que esta sea una función constante, entonces la derivada de y con respecto de x es igual a 0 para este primer caso. Segundo ejemplo. F de x es igual a 2x, una constante por una variable. Es el teorema 3. La derivada de constante por variable es la constante. Así que la derivada de 2x es solamente 2. Siguiente ejemplo. Si f de x es x elevado a la cuarta, la derivada de x a la cuarta utilizará el teorema 4. La derivada respecto de x a la n es n por x elevado a la n menos 1. Entonces, la derivada de x a la cuarta es 4 por x a la 4 menos 1, que es 3. Usemos una siguiente página y el ejemplo inciso D es f de x, 4x cúbica, más 6x cuadrada, menos 8x más 3. Emplearemos el teorema 5 para la suma o resta de las funciones y esto será la derivada de cada una de estas funciones. Entonces, derivada de 4x cúbica, 3 por 4, 12, x a la 3 menos 1, 2, más 2 por 6 es 12, x se queda como tal, 2 menos 1 es 1, el exponente 1 no se escribirá. La derivada de constante por variable es la constante y la derivada de una constante según el teorema 1 es igual a 0 y ya no se escribe. Siguiente ejemplo. F de x es x a la séptima más 5x cuarta más x menos 15. El teorema que no hemos utilizado es el número 2. De la derivada respecto de x es igual a 1. Entonces, derivada de x a la séptima es 7 por x a la 7 menos 1, 6. Más 4 por 5 es 20, x, 4 menos 1 es 3. Ese es el nuevo exponente. Más la derivada de x, acabamos de decir, es igual a la unidad. Y la derivada de una constante, según el teorema 1, es igual a 0 y ya no se escribe. Inciso F. F de x es 3 medios de x a la cuarta más 4 quintos de x cúbica más 3 cuartos de x menos 4 novenos. Misma función, pero con exponentes fraccionarios. Los coeficientes, son los fraccionarios. Los exponentes son enteros. Aquí el exponente 4 le tenemos que poner o recordar que ahí hay un 1 porque son 4 enteros. Y la multiplicación es numerador por numerador, 4 por 3, y denominador por denominador, 1 por 2. Entonces, la derivada será 4 por 3, 12, y 1 por 2 es 2. El exponente de x que se queda es 4 menos 1, 3. Más 3 por 4 es 12. X se queda como está. Denominador, el denominador es 1. 1 por 5 es 5. X. Y el exponente nuevo es 3 menos 1, 2, más derivada de constante por variable la constante, y la derivada de una constante según el teorema 1 es igual a 0. Siempre que se pueda dividir o simplificar una fracción hay que hacerlo. Entonces la derivada de y respecto de x en el resultado es 2 entre 2 es igual a 6, x cúbica se repite, 12 quintos no se puede simplificar. No ha de cambiarse a número decimal por la precisión que representan las fracciones comunes.
Entonces la segunda parte de la derivada se quedó tal cual y ese es el resultado. Pues bien, teniendo presente lo anterior, se proponen los siguientes ejercicios para que revisemos nuestros conocimientos. Calcular la derivada empleando teoremas de las siguientes funciones. Aquí están presentados los ejemplos con las correspondientes respuestas para efectuar el proceso de retroalimentación. Espero les sea útil esta información para resolver sus derivadas. Deseo que todos ustedes tengan un excelente día.